Bene, buon pomeriggio, bentornate e bentornati. Faremo questo incontro sul tema della traduzione e quindi mi sembra il momento giusto per ringraziare anche chi ci sta aiutando. Grazie mille, anche perché appunto la questione linguistica è particolarmente sentita qui, abbiamo avuto anche più lingue, quindi veramente grazie. E quindi cedo la parola a Julián, che farà da moderatore e presenterà le nostre due ospiti. Grazie. Credo que sí. Bé, dues advertències parroquials molt breus. Us haig de dir que tindrem una sessió polifònica una altra vegada, com la de la Maria, la Camila i la Júlia, és a dir, que ho farem en 3 idiomes. Jo ho havia preparat en castellà, però com estem en la sessió de traducció miraré de fer-me una traducció simultània al català, però crec que me'n sortiré. Aleshores, bé, pel que fa a les nostres estimades traductores, haig de dir que totes dues són si em permeteu el símil esportiu, dues pugilistes consagrades en el seu ofici, a banda de ser dues excel·lents professionals. Jo vaig tenir la sort de conèixer la Júlia quan, corregeix-me si m'equivoco, crec recordar que estaves començant a treballar a Sur, deu fer ben bé uns 10 anys, crec que ens vam conèixer a un sopar a Torino, on encara no compaginaves, diguem-ne, el que és la teva feina enguany, que consisteix en compaginar la teva feina com a traductora amb la feina que fas com a editora, també. No només com a traductora, diguem-ne, dins la casa, dins Sur, sinó també, tinc entès que amb altres editorials, no? I ara em permetreu que faci una mica de name dropping, com diuen en anglès, i us digui breument la nòmina d'autors que té la Júlia, que és veritablement espectacular. A més, avui en tenim un d'ells entre nosaltres, el Rodrigo Fresán, que tot i que no m'estava mirant, segur que m'ha sentit. Però, vaja, la Júlia ha tingut la sort de traduir a l'Amparo Dávila, a Salvador Elizondo, al propi Rodrigo, a Luis Landero, a Cristina Rivera Garza, a Camila Sosa Villada i molts d'altres que no tinc a la llista. Però, vaja, és a més col·laboradora de l'escola, crec recordar, de l'escola del llibre, i fa tota mena de tallers i altres activitats tant dins com fora de l'editorial. I ara passarem a fer una petita presentació de la Cèlia, que no sé si la necessites, perquè també és una traductora molt coneguda a tot Espanya, però aquí a Catalunya sobretot. Jo us haig de dir que he tingut la sort de treballar amb ella molts anys, en diferents encarnacions meves, encarnacions, aclaro que fallides totes, a diferència del Marco, que és potser l'emprenedor modèlic. Abans ens referíem al Marco com a un... Quina expressió he fet servir? Com un serial entrepreneur. Si és que existeix una cosa semblant, potser en català en podríem dir un maníac de l'emprenedoria, si és que se m'entén pel que dic, però vaja, la veritat és que amb la Cèlia, i perdoneu-me la digressió aquesta, he tingut la sort, vam començar treballant en una traducció d'una novel·la de Salvatore Nifoll, un escriptor sard meravellós del que no s'ha traduït gran cosa encara. De fet, va començar el Miguel Aguilar, que ja no està entre nosaltres, sí que està entre nosaltres, perdoneu, però tenia altres compromisos. Va començar traduint un llibre meravellós que de fet espero recuperar algun dia, que és la llegenda de Redenta Tíria, i allà vaig descobrir la Cèlia i em vaig enamorar d'aquella traducció, que em va semblar excel·lent. Vam continuar també amb una obra de Leonardo Sciascia que va ser
haig de dir que bé, un llibre meravellós i una inversió desastrosa alhora, com quasi totes les meves, però és un llibre meravellós que vaig tenir, abans li explicava a la Júlia també, la sort de trobar-me a un quiosc al mig del no-res, a Sicília, a un temple meravellós, a Segesta, després que tingués notícia que l'edició original d'aquest llibre havia estat segrestada. I havia estat segrestada perquè l'editorial Celerio, Sicília, va decidir, es va prendre la llibertat, diguem-ho així, de publicar aquesta antologia de textos, o potser millor dit, paratextos, que havia escrit en xarxa quan treballava com a editor a Celerio. Aleshores, allà és una antologia d'allò més, en fi, curiosa, amb tota mena de recuperacions. I el que no s'esperava a l'editorial Celerio és que la família, o els hereus, millor dit, del mestre de Racalmuto, se li tiressin a sobre i aquella trifulca va acabar als jutjats i es va acabar segrestant tota l'edició, amb l'excepció d'un exemplar, que és l'exemplar que estava en aquest quiosc a Segesta i que sortosament vaig poder endur-me. Us haig de dir que des d'ençà el Celerio va continuar lluitant i mirant de tirar-ho endavant i finalment es va publicar l'any 2018 a Itàlia i aquesta sí que ha estat una digressió d'antologia. Perdoneu-me, però és una història prou divertida i que em serveix per acabar de presentar la Cèlia. Dir-vos també de la Cèlia que també tradueix a l'anglès i concretament ens ha traduït recentment una obra que ha aixecat molta polseguera i encara n'aixecarà més, d'un escriptor egipci que es diu Omar El-Akkad, que té un títol de quilòmetre i mig que quasi no el sé ni dir. De fet s'ha publicat tant en castellà com en català. En català l'ha publicat l'altre editorial i en castellà he tingut la sort de publicar-lo jo, a Libros del Cultrum, y es diu Algún día, a ver si me ayudas, porque igual se me olvida parte del subtítulo por el camino. Algún día, cuando no entrañe riesgo alguno, cuando no se pueda exigir responsabilidades, cuando sea demasiado tarde, ¿verdad? Todo el mundo habrá querido estar siempre en contra, más o menos. Oye, y debo hacer otro tanto con Celia, también me vas a permitir que... Em permetreu, perdoneu, que llegeixi també la nòmina d'autors que he tingut la sort de traduir i que hem tingut nosaltres la sort que la Cèlia els traduís, millor dit, entre els quals hi ha el Chesterton, l'Helena Ferrante, la Natalia Ginsburg, Jhumpa Lahiri, Maquiavelo, Flannery O'Connor, Dorothy Parker, Cesare Pavese, Pirandello, Dios santo, Benedetto, això no s'acaba mai, turista és espectacular. Mark Twain, també diré un breu apunt, que és que a més se m'ha passat fer-ho amb la Júlia i també ho farem tu. Totes dues són traductores molt premiades. Continuo amb la Cèlia un moment perquè ja així ja acabo. De fet, la Cèlia està premiada amb el Premi Nacional a l'obra d'un traductor l'any 2023, també amb el Premi Esther Benítez l'any 2015, amb l'Àngel Crespo el 2016, això és un gran slam, pràcticament estan tots, i recentment també amb el Premi Antifaz a la trayectoria en traducción de cómic, l'any passat. O no, disculpa, perdón, pues lo tengo mal. I també el Premi Honorífic del 2025 del col·lectiu Autores de Còmic per la seva còmic. La Júlia, molt ràpidament, tot i que és una excel·lent traductora, de moment només en tenim. Sí, ara sí? Perdó, no sé si tornar enrere o no cal. Estava dient senzillament que la Júlia porta uns anyens menys en això, però també ja té reconeixements com ara el Pisa Book Translation Award per la traducció que va fer de Cristina Rivera Garza. Bé, i dit això, podem passar al interrogatori
inquisitorial de la tarda per totes dues. Aviam, ara ve quan em vaig de lluir traduint-me a mi mateix. Hi ha un llibre meravellós, per cert, que no sé si coneixeu, que es diu Simpatia por el traidor, Manifiesto por la traducción, de Marc Polizzotti, que aquí a Espanya l'ha publicat Trama, que és l'editorial que va publicar el Marco, que si no recordo malament, el Manuel, ¿no? ¿Verdad? En Polizzotti comença amb una afirmació d'aquestes així ja bastant curioses, que diu que la traducció és infinitament maleable. Maleable es diu en català, no sé si és correcte en català o no, però vaja, si més no em permetreu el barbarisme, com diem aquí. Aquí és on estic patint perquè el meu castellà és d'allò més barroc i recargat. I ara traduir-ho al català pot ser espectacular. Així és que, si m'ho permeteu, ho faré en castellà. Infinitamente maleable. Hasta que el inquisidor de turno da el golpe de gracia o tal vez desgracia, a fin de fijar las múltiples disfunciones procedimentales de las que hay que culpar sin excepción al editor. Quien se arroga en última instancia el poder de dar carpetazo al, y me ha salido un latinajo bastante espantoso, pero vamos a decir perpetuum adulterabile. Entonces, vamos al grano. Això sí que miraré de tornar al català breument, a veure si me'n surto. Com és aconsellable, i us la faig a totes dues la pregunta, aviam qui me la vol respondre, o com seria aconsellable conciliar, si és que realment tal cosa és possible, les tres autories amb les que d'alguna manera es crea un llibre. I per tres autories m'estic referint a la pròpia autoria de l'autor, òbviament, a la feina que fa el traductor i en tercera i darrera instància a l'intrusisme de l'editor que es permet també d'alguna manera sancionar i mirar de fixar el resultat final d'aquesta feina. Sé que tots, potser en circumstàncies ideals, voldríem que es produís una harmonització en el procés de producció d'aquesta feina que malauradament no sempre assolim, però hi ha manera de fer-ho, això? Ho podem aconseguir? Qui s'atrevi? Bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar aquí, gracias por haberme invitado, muchas gracias a todos los organizadores. Yo tenía preparada una introducción de 6 minutos, pero bueno, aquí el amigo Julián... Se me olvidó... Se le olvidó. Lo siento. Pero bueno, vamos a contestar lo que ha preguntado. Yo no creo que haya que tener que conciliar nada. Para mí, como traductora... evidentemente está el autor y está su obra, su texto. Para mí lo más importante es el texto. Yo, como traductora, me propongo poner exactamente todo lo que pone el texto de partida, sin quitarle ni añadirle nada, transformando o trasladando al castellano de la mejor manera posible en ese momento en que yo estoy traduciendo el fondo y la forma. Y luego, evidentemente, el trabajo del traductor está ligado a un encargo de traducción y eso supone que después de que los traductores entregamos nuestros trabajos, hay todo un trabajo interno de la editorial que se hace, digamos, la corrección de estilo, o se hace dentro de la editorial, o el editor subcontrata a un corrector de estilo. Por contrato, luego nos vuelve, aquí en España al menos trabajamos así, nos vuelve esa corrección de estilo, idealmente en el documento de Word, con control de cambios, y entonces pues disponemos de un plazo para controlar y revisar todas esas aportaciones que ha hecho el corrector y luego devolvemos ese texto e idealmente, cuando las cosas funcionan bien, hay
a veces diálogo no siempre es posible y no siempre lo fomentan los editores entre el traductor y el corrector de estilo. Una vez hecho esto, en la editorial componen el texto, lo vuelven a leer dentro y hay una lectura, digamos, el editor de mesa hace una lectura, idealmente digo. Entonces, antes de que darlo a imprenta, pues de pronto te llaman al cabo de unos cuantos meses de que tú has entregado el libro y a lo mejor de unos cuantos meses después de que tú has hecho esa corrección, de la corrección de estilo, y entonces o te llaman por teléfono o te mandan un correo electrónico en el que te dicen, mira, hay una serie de cuestiones, míratelo, hemos encontrado esto, a ver, ¿a ti qué te parece? Entonces coges el teléfono y hablas y lo comentas. Y para mí es muy fructífero el diálogo, este diálogo, porque cuanto más se hable entre 2 o 3 personas cómo funciona ese texto, mejor sale, mejor es la calidad de la traducción. Lo que pasa es que no siempre funciona así, ¿no? Eso es. Cuando no funciona, pues no sale tan bien. Bueno, grazie. Aggiungo una cosa, posso? Per favore. Sono molto contenta di essere qui e di conversare con Julián e Celia. Sì, sono d'accordissimo con tutto quello che è stato detto e la definizione, diciamo, del nostro lavoro che ha dato Celia mi sembra perfetta rispetto alle 3 voci, diciamo, ai 3 elementi da conciliare. Forse si può aggiungere, almeno il mio punto di vista è che io non sento di avere nessuna autoria, no? di essere autore di alcunché, ma semplicemente di essere al servizio di. Questa è una cosa che è stata detta oggi parlando del lavoro editoriale in generale, no? Credo che Marco Cassini parlasse di, in quanto editore, di essere al servizio degli autori e della creatività degli autori, e questa è una cosa che facciamo anche noi traducendo. Ci sono autori che ti prendono per mano un po' di più, cioè quanto più l'autore è credo consapevole del suo progetto e della sua lingua e di quello che vuole raccontare, più chi traduce si sente accompagnato nella fase iniziale di lavoro che è più solitaria, e poi nella fase seguente, che è quella che ha descritto molto bene Celia, chiaramente il lavoro diventa non così solitario ma collettivo, e allora non sono più 3 soli elementi da conciliare, ma diventa un dialogo, e io sono sempre molto molto contenta quando ho l'occasione di farlo e di affrontarlo. Mi fa sorridere che appunto Celia abbia usato la parola idealmente diverse volte nel raccontare questa fase del lavoro, perché effettivamente è molto delicata e non tutte le case editrici la gestiscono allo stesso modo, con gli stessi tempi, con la stessa apertura anche al dialogo, perché chiaramente ogni parola scambiata, ogni opinione significa un passaggio ulteriore, significa più tempo passato su quel testo, e non sempre l'editore è disposto a investire quel tempo e quella cura, insomma. Quindi sì, ci sono delle condizioni ideali che sarebbe splendido poter mantenere sempre, e ogni tanto non succede, però insomma cerchiamo di fare del nostro meglio in ogni caso. Sí, estic totalment d'acord amb això que apuntaves. De fet, penso que també a vegades la traducció es pot fins i tot arribar a entendre com una art aplicada, no? Una art aplicada al servei de, malauradament, l'editor, que composant-se-les com millor pugui, doncs mira d'alguna manera també de fer-te entendre el que espera, no? de la vostra feina. Però bé, passant a una altra qüestió més delicada. Partint de la premissa de que l'autor hagi posat un gran esforç en transmetre
el seu missatge com millor degui pugui, és lícit convidar-lo a reconsiderar les solucions triades? És a dir, és aquesta transgressió necessària o ineludible, quan es detecten errors en l'original, per exemple? Celia? Bueno, yo cuando detecto algún error en el original, yo lo corrijo y dejo puesta nota en comentario al margen para que después el editor decida si se ha de corregir o no. Y entonces, si no se corrige, le doy la solución en el comentario traduciendo lo que pone el texto de partida. A mí me parece que si el libro, digamos en este caso en italiano, se ha publicado y ya ha pasado todos los filtros de la editorial que lo ha publicado, entiendo que ese libro, ese texto, bueno, es casi intocable. Intocable a lo mejor no en su totalidad, sino que a lo mejor en un 1% puede haber estos detalles que escaparon a lo mejor a la lectura, porque estas cosas pasan, desgraciadamente. Pero bueno, si yo encuentro errores, procedo de esta manera. Luego siempre dejo al editor la decisión de si se pone en contacto con el escritor para discutirlo o directamente dice no contactamos porque es un error que mejor lo corregimos porque si no nos echarán la culpa a nosotros. Y bueno, pues esto es lo que hacemos. La parola colpa che è uscita è molto interessante perché un po' la Vulgata vuole che quando le cose vanno bene è sempre grazie all'autore e quando le cose vanno male è sempre perché il traduttore ha fatto un lavoro terribile. Un pochino si dice questo, non è esattamente sempre così, in effetti ci sono delle eccezioni. Io credo che questo discorso di intervenire, diciamo, con modalità più simili a quelle che dovrebbe avere l'editore originario e quindi fare un editing di un certo tipo, dipenda molto dai testi, cioè è impossibile rispondere in modo generico a questa domanda. Io ho la fortuna estrema di lavorare tendenzialmente con... direi abbiamo entrambe la fortuna di lavorare su testi letterari, testi che sono molto sorvegliati e sui quali i rispettivi autori e autrici hanno passato parecchio tempo e parecchio tempo di solito ci hanno passato gli editori che hanno pubblicato questi libri in origine. È chiaro che a seconda delle tradizioni dei vari paesi, delle varie appunto dei vari stili appunto di pubblicazione cambia molto. Devo dire che sul versante latinoamericano, a volte anche spagnolo, l'editing non è sempre equivalente al lavoro che so che si fa invece in Italia sui testi pubblicati direttamente in italiano. Quindi ogni tanto abbiamo la sensazione che il libro avrebbe avuto bisogno di un lavoro magari ulteriore, però chiaramente lo abbiamo valutato, già lavorato, abbiamo valutato il lavoro che è stato fatto e di conseguenza non siamo soliti intervenire. Un'altra cosa, ovviamente al di là del refuso, della piccola insomma imprecisione, altra cosa ancora diversa è la casistica, se l'autore è reperibile, ci si può parlare, gli si può chiedere dei chiarimenti, oppure se l'autore è un classico non più in vita, insomma, con il quale non si può discutere e magari anche se il testo è particolarmente consacrato. Se è un classico assoluto si tende ad avere un po' più di timidezza, diciamo, da questo punto di vista, direi. Questa è la pratica normale. Doncs enllaçant-ho diguem-ne, amb aquestes diferents maneres o diferents graus d'intervencionisme als que et referies, de fet, a l'hemisferi hispanoparlant hi ha una pila d'autors que, com diem habitualment en l'argot gremial, no es deixen tocar ni una coma.
ni tampoc d'alguna manera accepten de bon grau cap mena d'intervenció, ja sigui per part del traductor o del propi editor. La pregunta seria, creieu que ens queda molt a aprendre del model anglosaxó de l'edició? Model en el qual s'entén que, diguem-ne, la tasca de l'edició o el treball en el text és una feina en equip, en la que participen tant el traductor com l'editor, òbviament amb el vistiplau del propi autor. ¿Qué n'opines? Tú lo que estás diciendo es que si hay que corregir el texto de partida, ¿dices? No, lo que estoy diciendo es que hay autores que son muy reacios a, digamos, a permitir que este tipo de intervenciones, y que en la cultura anglosajona hay, digamos, es una costumbre mucho más establecida y aceptada el trabajo en equipo que se hace en el proceso de edición conjuntamente con el traductor. ¿No te parece una rareza eso? Que se corrija el texto. No, digamos el hecho de que aquí nadie, perdón, estoy exagerando, o que muchos autores, digamos, no pongan coto a ese grado de, digamos, intervención en el texto, en el original. Pues no lo sé, es que yo lo que veo es que en cada país tienen, en el sector editorial, cada país tiene una forma de trabajar. Como tú dices, en Estados Unidos se usa más el editing o sea, se pone el editor mano a mano con el escritor y se revisa todo y se consensúa, entiendo yo, todo. A lo mejor en el ámbito del español pasa más esto de que no quieren que les toquen ni una coma. Pues esto yo no lo sé, porque cuando a mí me llegan los textos, ya digo, me llegan los textos, las novelas, los libros, o en inglés o en italiano, y eso ya está fijado. Lo que sí puedo decir desde el punto de vista de la traducción, que he podido observar a lo largo de los años, y de charlas con colegas italianas que traducen del inglés al italiano y del castellano al italiano, es que digamos, hay una manera de traducir bastante parecida a la que hay en España, que se respeta mucho el texto de partida. Digamos, no se inventa nada ni se añade nada. Cosa que en Francia, por lo que tengo entendido, me dicen mis colegas que traducen del francés al castellano y que tienen más, digamos, conocimiento de la traducción al francés, que intervienen más en las traducciones. O sea, cuando traducen, si dicen esto en francés no se puede decir, pues no lo dicen así, y a lo mejor la versión es, por decirlo de alguna manera, muchísimo más libre de lo que sería en nuestro ámbito. Tendría que dar ejemplos que no he traído, pero esto se ve mejor con ejemplos. Pero cuando lees una traducción hecha del castellano al italiano, ves que hay un respeto y comparas. Lo mismo cuando leo traducciones del italiano al castellano de colegas míos o del inglés al castellano, pues ves que hay ese respeto, que se mantiene la integridad de la obra de partida y que sí que hay creación cuando es necesario, cuando el texto te pide creación, un juego de palabras o, no sé, un giro de frase diferente para reflejar un giro de frase digamos, original, subversivo con la gramática en el texto de partida, eso se refleja en las traducciones al castellano. Y en las que he leído yo al italiano, también hay este respeto. Sì, sono assolutamente d'accordo, condivido tutto quello che ha detto Celia. Devo dire che nella mia esperienza effettivamente noto uno stile traduttivo molto diverso, soprattutto verso l'inglese. Non c'è questa considerazione del testo originale così nel dettaglio come invece normalmente succede traducendo
verso l'italiano o verso lo spagnolo. Quindi sì, diciamo che loro applicano l'editing che tu dicevi anglosassone a volte anche alla traduzione, cioè quando partono da lingue straniere e traducono verso l'inglese tendono a essere magari un po' più liberi di quanto non faremmo noi. Credo anche che questo dipenda un po' dalle case editrici, cioè a volte capita, almeno in Italia, che alcuni editori siano molto rispettosi del testo di partenza, anche quando il testo di partenza presenta delle sporcature, presenta degli elementi stilistici che magari sono, non lo so, molto colloquiali o molto vicini al parlato o quando c'è una lingua che non è per forza una lingua libresca o particolarmente raffinata, si cerca di riprodurla in quel modo perché questi elementi fanno parte dello stile di chi ha scritto il libro e quindi sono un valore aggiunto. Non è però una decisione così unanime. Ci sono editori che arrivano fin qui e poi dicono: questo lo dobbiamo un po', non dico addomesticare, ma magari ingentilire, no? Perché deve assomigliare un po' di più a una lingua che siamo abituati a leggere nei libri e un po' di meno magari alla lingua della strada che invece l'autore cercava di riprodurre in modo quasi mimetico, no? E quindi il lavoro sui registri linguistici, che è gran parte del nostro lavoro, dipende un po' dall'interlocutore che tu hai davanti, perché molto spesso ti viene accolto e anzi promosso e altre volte ci si trova a dover limare un po' di più per una scelta editoriale. Quando si ha la fortuna di confrontarsi prima, questo ovviamente è molto utile perché chi traduce ha la possibilità di aggiustare un po' il tiro, al di là di quella che è il mio pensiero, che invece sarebbe di dover lasciar trasparire l'intenzione originale, no? Del testo, anche quando il testo presenta appunto delle sporcature, delle marche di stile in qualche modo che si discostano un po' dalla norma. Quando invece non si riesce a discuterlo prima, chiaramente c'è una fase magari di revisione, di aggiustamento un po' più elaborata, semplicemente questo. N'hi ha que consideren que la traducció és poc menys que una quimera, una germana pobra de la literatura. També diuen un mal necessari quan no una paròdia. Esto es para provocar, solamente. Vamos a ver, cada vez que... Perdona, entro al trapo. Vamos a ver, siempre que se habla de traducción, se habla en términos negativos, como la famosa frase de Frost que dice: la poesía es lo que se pierde en traducción. Pero digo yo, ¿y lo que se gana? ¿Por qué no pensamos que la traducción no es lo que se pierde, es lo que se gana? Ese libro, ahora estamos hablando de lenguas próximas, aquí con la colectividad italiana todo el mundo lee en italiano, pero vete, no sé, a traducir del holandés o vete a traducir del ruso. Yo que no sé ruso, estoy infinitamente agradecida de poder leer en aquellas obras del ruso en castellano. ¿Qué me pierdo? Pues no me pierdo nada, gano eso que estoy leyendo. Que yo no puedo apreciar si está todo ahí, seguramente no, porque no es mi trabajo, yo no sé ruso. Pero de la otra manera, si no se traduce, yo no hubiera leído nunca esa obra en ruso. Y lo mismo con todas las demás, porque muchas veces sabemos los idiomas, pero es más cómodo leer la traducción, porque funcionamos, vamos, más rápido, se lee más rápido. Ya otro hizo esa lectura para nosotros. Entonces, a mí me parece que tenemos que enfocar la traducción como desde el punto de vista positivo, no de lo que se pierde, sino de lo que se gana, que es tener una traducción para poder tener acceso a esa obra y que esa obra se difunda a todos los que no hablan
el idioma de la lengua del texto de partida. Y bueno, y eso tiene un grandísimo valor, me parece a mi. Sí, sin duda. Per tant, descartarem la definició que fa Nabokov de la traducció com la profanació dels morts. Bueno, Nabokov se podía permitir eso y mucho más, porque era Nabokov, lo digo yo, y sí, por eso, si lo digo yo, me dan una colleja y me dicen a pasear, venga. Ahora vamos a cambiar el discurso. Per altres, en canvi, és el camí, perdoneu-me, envers la comprensió intercultural i l'enriquiment literari. George Steiner ens adverteix que sense la traducció viuríem en arrogants parròquies bordejades o rodejades pel silenci. Disculpeu. Les notícies que llegim, els clàssics que estudiem, arriben a les nostres mans sempre a través d'alguna traducció. De fet, de no ser així, probablement hauríem tingut una vida d'allò més provinciana, autàrquica i bucòlica, en el pitjor dels sentits. D'aquí que Goethe, en la seva carta a Thomas Carlyle, es referís a la traducció com una de les més importants i valioses preocupacions en la totalitat dels assumptes del món. Eso està bé. Però bé, vaig a la pregunta i perdoneu-me aquesta introducció tan llarga. Enguany, en un context com el que estem vivint amb tanta robotització i automatització de la traducció, que a més amenaça amb fins i tot usurpar el rol del traductor, sempre amb l'obsessió dels empresaris del sector editorial de fer créixer el que en diuen el bottom line, o el resultat de l'empresa. Creieu que estem començant a veure-li ja les orelles al llop? És a dir, poden realment les noves tecnologies arribar a suplantar l'ofici tal com l'hem entès fins ara? I per últim, per acabar d'enredar la pregunta, acabarà succeint a la literatura el mateix que li ha succeït al vi, en termes d'uniformització cultural, és a dir, i això sí que és veritablement greu a escala global? Uy, Giulia, quantes preguntes en una? Giulia, Chi si atreve? aiutami, dai. Allora, domande un po', come dire, che forse potremmo approcciare un po' come si diceva prima rispetto alla promozione della lettura, no? Chiaramente è un discorso collettivo che riguarda tutte le professioni, non solo le professioni del libro, ma anche riguarda la società in termini un po' più ampi di così, quindi facciamo questa premessa. Dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, dell'automatizzazione dei processi, io credo di nuovo che dipenda moltissimo dai tipi di testo. Ci sono dei testi che già adesso vengono tradotti in modo artificiale, dipende anche dalle lingue, chiaramente con l'inglese questi strumenti sono molto più efficaci, e testi di tipo tecnico, testi di manualistica eccetera vengono predigeriti, però curiosamente si ha comunque bisogno di un intervento umano che li metta a norma, che li sistemi. Per la questione appunto dei testi letterari, che sono quelli di cui ci occupiamo più di frequente, io credo davvero che lo scarto sia assolutamente al momento molto molto di là da venire, se non direttamente non voglio dire la parola impossibile perché ho paura che poi le cose cambieranno sotto i nostri occhi molto velocemente, però insomma è un discorso di cui si sta parlando tanto, è un argomento che in Italia è piuttosto frequentato, in particolare una traduttrice
che traduce dall'inglese, Silvia Pareschi, si è spesa molto nella difesa appunto delle traduzioni umane contro le traduzioni artificiali. Ho visto apparire nei primi contratti alcune clausole che vietano l'utilizzo di determinati strumenti e alcuni autori si sono pronunciati in merito. Io credo che anche facendo banalmente delle prove, ovviamente l'essenza è davvero molto difficile da percepire per questi strumenti. L'essenza letteraria dei testi, la finezza, il registro linguistico, a volte non arrivano nemmeno a distinguere il maschile e il femminile, quindi insomma siamo in un ambito ancora prematuro. Senz'altro ci sono degli strumenti che possiamo usare per aiutare le nostre ricerche, per esempio, o evitare determinati errori. Una cosa banalissima è fare un calcolo delle occorrenze di alcune parole in un determinato testo per cercare di mantenere la stessa media, insomma delle cose un po' più tecniche per le quali appunto la parte tecnologica senz'altro ci aiuta, però fondamentalmente abbiamo parlato di scelte da questa mattina alle 10, tutto il lavoro editoriale è fatto di scelte, è fatto di selezione, e traducendo noi prendiamo delle decisioni ogni istante, ogni secondo, e torniamo sulle nostre decisioni. Molte volte è un processo totalmente umano in questo momento. La seconda parte della domanda non era su... Vediamo se mi ricordo. No, era, non la ricordo più. Era una comparación, digamos, era una pregunta... tenía como fin pues ilustrar un poco de la misma manera que le ha sucedido al vino. A la literatura, sí, claro, digamos, eso. Y si la uniformización cultural puede acabar también, digamos, llevándonos a una situación terrible, ¿no? Certo. Ovviamente espoleada por lo que las nuevas tecnologías pueden acabar. Questo sicuramente sì, è una minaccia. Più che altro c'è una tendenza all'uniformazione di tutto, di tutti i gusti, di tutte le scelte, le letture, le decisioni anche che vanno al di là, insomma, dell'intrattenimento, e riguarda, ahimè, anche la letteratura. Io credo che più che diciamo una sparizione, forse sarà sempre più un elemento difeso da nicchie sempre più piccole, perché chiaramente quello che succede, che sta succedendo e che vediamo già adesso, è che c'è una semplificazione assoluta di tutto, c'è una semplificazione dei testi, c'è una semplificazione della nostra concentrazione che non c'è più e che è sempre più intermittente, no? E quindi lavorare con le parole e fare questo mestiere mi sembra ancora più importante in un momento in cui l'attenzione alla lingua e alla complessità della lingua è sempre minore, no? E quindi credo che ci troviamo, almeno io senz'altro mi trovo in una bolla molto molto felice, e con gioia mi posso occupare di testi anche mostruosamente complessi, che però sono rivolti a un pubblico sempre più esiguo, purtroppo. Questo è un fatto, chiaramente, ed è una cosa che cerchiamo di contrastare dal nostro piccolo, però insomma mi sembra che un pochino si vada in quella direzione. Sì. Bueno, totalmente de acuerdo contigo, Julia. No suscribo palabra por palabra todo lo que has dicho. Tengo ejemplos de contratos que he firmado en los que se dice que el traductor asegura al editor que su traducción está hecha por él, que no ha utilizado ningún programa de inteligencia artificial para hacer la traducción, para presentar el texto. Pero también en el sector, dentro de los colegas, comentan que hay editoriales, sobre todo las editoriales que publican libros más, digamos, tipo bestsellers, más libros de aeropuerto, que estas sí que ya están dando el texto pasado por inteligencia artificial y entonces los dan a los traductores para que hagan la corrección, digamos.
Bueno, pues a mí no sé qué va a pasar. Yo espero que no se imponga esta práctica. Es decir, yo creo que es imposible que los programas lleguen a traducir, sobre todo si se trata de textos de partida muy literarios, con mucha, digamos, separación entre lo que es la lengua estándar de la creación, de la lengua de creación literaria. Y es posible, o al menos me auguro, que sea así, que ocurra como pasó con el libro electrónico, ¿no? Que dijeron que bueno, se acabó el papel y todo será en electrónico, y que bueno, que haya a lo mejor unas soluciones mixtas, determinados textos que no requieran una gran, que es, no sé, que son libros que ahora hacen los traductores, a veces reuniéndose varios traductores para poder llegar a la publicación del libro en estos grandes lanzamientos que se hacen todos en las distintas lenguas, las mismas fechas. A lo mejor ahí sí lo veo, porque para el empresario esto es un factor que influye, ¿no? Lo importante es tener el libro traducido, distribuido y que esté... Pero bueno, no lo sé. Yo espero que que eso tampoco pase tanto, que protestemos, porque si no, claro, muchos nos van, bueno, muchos colegas, yo ya estoy al final de la carrera, soy ya bastante veterana, pero claro, los que vienen pues lo tendrán un poco más complicado en este sentido. Perdón, y quiero decir otra cosa, que en la traducción, o sea, para aprender a traducir se aprende haciendo, como decía Marco Cassini, ¿no? Uno tiene que hacer la traducción haciendo y equivocándose. Y una de las grandes, digamos, herramientas para poder foguearse era justamente este tipo de traducciones. Yo recuerdo que cuando empecé, me dieron como primer libro, no me dieron un libro, un bestseller, una historia romántica o una historia, digamos, con diálogos. Me dieron libros de divulgación científica o libros de estos, pues, de divulgación científica, tipo libro de kiosco de divulgación científica, a ese nivel. Y yo me fogueé durante 10 años traduciendo este tipo de textos. Y aprendí muchísimo, porque de todo texto, todos los traductores, y si hay entre el público colegas que aspiran a traducir, es importante traducir de todo, una carta comercial, lo que sea. Se aprende a traducir traduciendo. Textos buenos, malos, grandes, de distintos tipos. Y eso da una práctica que es, vamos, que no tiene precio. Una pregunta a la organización. Sí, se me oye ahora. ¿Cuántas tones queda? Bueno, perquè és que mai em perdonaria haver privat a la Cèlia de no llegir aquesta peça que ens havia preparat i que potser ens podries, com una coda, d'alguna manera presentar, o vols que ho deixem estar? Jo tinc una llista de preguntes inacabable. O sigui que el que podem... Crec que sí, no? Vamos a ver. Si me permiten, les voy a leer 2 párrafos. Olga, cariño, ¿por qué no contestas?, gritó Eugenio Kramer. Abrió con gran esfuerzo el ojo izquierdo y vio que, por desgracia, todavía era de noche. Le había parecido oír gritar a alguien. De inmediato comprendió. Estaba soñando y su propia voz lo había despertado. Aquí va el otro. Sobre todo los sábados, una masa de personas toma por asalto el mercado. En los pasillos hay multitudes, imposible pasar. Delante de cada puesto, hombres y mujeres se empujan y vociferan. Parecen una versión insurreccional de la bolsa de Wall Street. Dentro de los puestos de los comerciantes
se aceleran con furia los movimientos para despachar lo antes posible. Hay allí dentro una danza de personas, a su vez en masa, que deben anticipar las trayectorias de los movimientos, los unos de las otras, las unas de los otros. El primer párrafo pertenece a la novela El Paseo de Gracia de Mario Soldati, publicado en Plaza y Janés. El segundo a la novela Invernal de Dario Voltolini, publicada en junio de este año por Libros del Asteroide. Entre ambos párrafos han pasado más de 30 años. ¿Qué les voy a contar sobre lo que han cambiado las cosas en ese tiempo? He cambiado yo, ha evolucionado mi manera de traducir, he acumulado experiencia, han cambiado los criterios de traducción, ha cambiado el oficio, la traducción editorial llegó a las universidades y se estudian las facultades de traducción e interpretación. El oficio se ha profesionalizado también gracias al asociacionismo. Se ha publicado una ley de propiedad intelectual, existe una mayor visibilización de la figura del traductor al hilo de la globalización. En España se han producido la concentración editorial que hoy conocemos con dos grandes colosos, Planeta y Penguin Random House, y un sinnúmero de editoriales grandes, medianas, pequeñas, diminutas. Es un panorama amplísimo que de por sí merecería una tesis doctoral. He pensado en centrarme en algunos de los cambios ocurridos desde entonces en el ámbito de la traducción editorial, donde he trabajado siempre. En todos estos años, los criterios de lo que se puede hacer o no en una traducción han variado, no solo entre los traductores, sino entre los editores. En los años 80, al menos en las traducciones del inglés y también en las del italiano, podemos decir que tendían a estar más pegadas al texto de partida y a adecuarse a un modelo de lengua estándar. Solo por dar un ejemplo, los editores de mesa no eran muy partidarios de introducir marcas de productos, por más que estuvieran en el texto original. Preferían que los personajes se tomaran un antiácido en lugar de un Almax, tal vez porque se trataba de un producto desconocido para el lector en español. No era el lector quien viajaba al país del texto original, era el libro original el que viajaba al país del lector. En la actualidad, este criterio respecto de las marcas ha cambiado, porque llevamos años traduciendo en el entorno de la globalización y eso no solo ha ampliado el mercado de los antiácidos, haciendo que podamos comprar Almax en las farmacias, sino que se han ensanchado las fronteras de la traducción. No es el libro el que viaja al país del lector, sino que hacemos viajar al lector al país del libro. Otro criterio contrario al planchado de las traducciones, más favorable a reflejar en las versiones las peculiaridades del texto original, se aprecia en la traducción de las variaciones lingüísticas, es decir, los modos de hablar específicos de una persona o un grupo determinado. Hasta los años 90 era muy poco probable que en una traducción un redneck norteamericano hablara otra cosa que no fuese un perfecto castellano, sin marca alguna. En el ámbito del italiano, la tendencia era omitir las marcas dialectales del texto de partida. Hubo que esperar a 1990, cuando Alfaguara publicó la novela de Henry Roth, Llámalo Sueño, traducida por Miguel Sáenz. En este trabajo, Sáenz reflejó los distintos acentos de los personajes judíos centroeuropeos instalados en Nueva York, que hablaban una mezcla de yiddish e inglés. Antes de terminar el siglo XX, en 1999, apareció en Ediciones B la versión española de Todo un hombre, de Tom Wolfe, A Man in Full, en la que Juan Gabriel López Guix no solo tradujo las variaciones lingüísticas del texto en inglés, sino que se inventó todo un sistema para reflejarlas en nuestro idioma. Los personajes
hablaban hasta una docena de registros o hablas diferentes, aunque solo 4 de modo principal. El habla Caraker, de los blancos pobres de las zonas rurales de Georgia, el habla de los negros, el Oki del lumpen blanco de la zona de Oakland y el criollo hawaiano, una mezcla de hawaiano e inglés con aportes del cantonés, el japonés, el portugués, el español. Es posible que las estrategias empleadas por estos 2 traductores sirvieran para que además después otras editoriales y otros traductores nos animásemos a reflejar en nuestras traducciones la variación lingüística del texto de partida y que las soluciones propuestas fueran aceptadas por las editoriales en primer lugar. La reacción por parte del público y de la crítica ante estas soluciones traductoras han ido del rechazo frontal a la aceptación. A mí, desde luego, el trabajo de estos 2 compañeros de fatigas me resultó sumamente útil cuando me enfrenté a la versión al castellano de algunos cuentos de Flannery O'Connor, así como la de sus 2 novelas publicadas en 2011 por Lumen con el título de novelas que reúne las novelas Sangre Sabia y Los violentos lo arrebatan. Tanto en los cuentos como en las novelas de O'Connor, los personajes negros y rednecks utilizan sus propias variaciones lingüísticas, salpicadas de citas bíblicas en perfecto inglés de la Biblia de King James. Y también me sirvieron a la hora de enfrentarme a las traducciones de obras como las novelas de Salvatore Nifoy y de Milena Agus, en las que el sardo aparece en incontables ocasiones, y a la de la novela de Goliarda Sapienza, publicada con el título de La cárcel de Revivia, que salió publicado en la editorial Rata en 2021. El ámbito de la traducción del italiano, en este ámbito cabe mencionar las obras de Andrea Camilleri, vertidas al castellano, entre otros, por Elena de Grau, Carlos Vitales, María Antonia Menini, Juan Manuel Salmerón, Carlos Mayor, Teresa Clavel y algunos otros. Con el paso de los años, en las traducciones de estas obras, los criterios de traducción de las variaciones lingüísticas, concretamente del dialecto siciliano y del vigatés, pasaron de quedar poco reflejados o apenas reflejados en el texto de llegada a estar mucho más presentes en la traducción mediante el uso de distintas soluciones. Otro ejemplo de este cambio lo vemos en El zafarrancho aquel de Vía Merulana, obra de Carlo Emilio Gadda, traducida al español por Carlos Gumpert para Sexto Piso. Muchas de estas novelas que acabo de citar cuentan con una nota del traductor cuya lectura recomiendo vivamente a quienes aspiren a dedicarse a la traducción literaria. Los alumnos de la Escuela del Libro encontrarán en Internet muchos trabajos de final de carrera y tesis doctorales sobre esta materia. Perdonad el follón. De folio, sí, el folión. En esta estrategia de traducción, lo que importa es que el lector suspenda su incredulidad y se dé cuenta de que los personajes hablan un dialecto coherente. Este es un tema que a mí me apasiona infinitamente y del que Miguel Sáenz dijo: traducir el dialecto no es un problema sin solución, sino que es algo peor. Es un problema con muchas soluciones, todas ellas insatisfactorias. Pasarán los años y los criterios de traducción volverán a cambiar. Esto lo ha expresado muchísimo mejor que yo Augusto Monterroso en su ensayo sobre la traducción de algunos títulos. Y les leo la cita. La experiencia humana no es acumulativa. Cada 2 generaciones se plantearán y discutirán los mismos problemas y teorías, y siempre habrá tontos que traduzcan bien y sabios que de vez en cuando metan la pata. Y esto es todo. Gracias.
Qué intervención tan accidentada, perdón. Una cosa muy breve a título personal, muy personal, como autor, agradecer la figura de los traductores. O sea, a título personal yo tengo que decir que todos los premios, reconocimientos y menciones que he tenido han sido siempre en otro idioma y ni una en español, por lo que no me queda sino pensar que mis traductores son mucho mejores escritores que yo, y que son autores de otros libros que no escribí, pero no me quiero deprimir pensando eso. Me acuerdo de una cosa que me dijo una vez Ray Bradbury en persona, que Ray Bradbury lo tradujo Francisco Porrúa, un editor legendario. Se editó primero en Argentina. En Argentina la edición de Crónicas Marcianas salió con prólogo de Borges, cosa que en Estados Unidos era impensable. Y Bradbury me decía que sus amigos escritores y lectores que hablaban español y leían en inglés o leían en español y en inglés, decían, eres infinitamente mejor escritor en español que en inglés. Y de hecho, en los 60 y en los 70, Bradbury tenía un estatus de escritor en Argentina que nunca tuvo en Estados Unidos en esa época todavía. Y eso también es muy interesante, ¿no? La idea de que hay escritores que de repente funcionan muchísimo mejor en el extranjero, en una lengua que no es la suya, y que a menudo son descubiertos en una lengua que no es la suya, y eso luego vuelve sobre ellos mismos, ¿no? Bastante... A mí no me ha sucedido todavía, espero que me suceda. Bueno, damos por abierto el turno de preguntas. Nos queda tiempo. Tenim temps? Sí. Vale. Bueno, antes que nada yo quería decir que yo admiro muchísimo el trabajo de Celia y de hecho estoy hasta nerviosa para hablar contigo, y además de Celia, porque yo también me llamo Celia. Mucho gusto, tocaya. Gracias. Y nada, quería sobre todo agradecer que hayas mencionado el papel de los correctores, porque yo soy correctora y bueno, hago un poco de todo, de editing, informes de lectura, todo lo que toca. Y claro, yo he empezado justo hace poquito, a raíz de unas prácticas en Penguin, pude empezar en este mundo, y yo he notado mucho como esta hermandad entre correctores y traductores. Por un lado, porque creo que estamos como muy hermanadas en esto de una lectura como muy profunda, ¿no? Que decía Calvino. Hace poco estuve leyendo unos textos de él sobre la traducción y decía que no hay forma más profunda de leer que una traducción, y yo mientras lo iba leyendo pensaba, cuando yo corrijo en realidad siento lo mismo, porque estás como preguntándote por el sentido de las palabras todo el tiempo. Entonces agradecerte eso, porque yo pues me siento muy hermanada con los traductores, también por el feedback que he recibido y por lo mucho que he aprendido yo incluso de traductores. Y por otro lado, en este libro que estoy leyendo, que es una selección de artículos que hizo Calvino como un poco al respecto del mundo editorial, se recoge un artículo que él publicó en prensa defendiendo una traducción que se hizo en Einaudi, que me parece que fue criticada, o que algún crítico en prensa dijo que era una mala traducción, y él un poco cuestionaba este concepto y decía que se entiende como buena o mala traducción cuando muchas personas no han visto como todo el proceso, y que a veces es algo que se dice muy a la ligera cuando quizás el texto es malo en todos los idiomas y no, pues no es culpa de nadie. Entonces quería preguntaros también qué concepto tenéis de este término de buena o mala traducción, y más o menos qué opináis de esto. Beh, è un po' quello che dicevo prima. A volte capita che questi giudizi vengano dati un po' alla leggera, perché è molto difficile che la persona che si esprime in merito abbia effettivamente contezza di quello che è stato non solo il processo, ma anche solo abbia effettivamente letto il testo originale e fatto una comparazione, insomma, di qualche genere. Il mio personale concetto è quella di una traduzione che appunto cerca di
riportare nella lingua di arrivo gli elementi che caratterizzano la scrittura nella sua forma originale, e questi elementi non sono per forza legati a un'idea di lingua bella o lingua accogliente o lingua che scorra perfettamente. Alcuni scrittori, alcune scrittrici lavorano in questo modo, altri no, e di conseguenza per me è molto importante cercare di riprodurre quella voce lì, quel marchio stilistico lì. Lavorare molto sui dialoghi. I dialoghi sono tra le cose per me più difficili da rendere, e credo che debbano essere quantomeno credibili, se lo sono nella lingua di partenza. Noi adesso abbiamo anche un concetto di lingua un po' particolare, perché in Italia perlomeno c'è la questione del doppiaggio che ha complicato molto, no? Tutta la tradizione del doppiaggio adesso viene anche un po' presa in qualche modo a esempio negativo, a seconda di quello che succede. Però insomma, a mio avviso è una buona traduzione quella traduzione che riesce a rendere questi elementi e quella attraverso la quale tu riesci a riconoscere la voce dell'autore, e quindi non quella del traduttore, nel senso che il traduttore ovviamente esiste, ma fa da tramite, no? Per cui spero che le mie traduzioni non siano tutte uguali, non abbiano tutte un tono simile, perché vengono da testi anche molto diversi. Questo per ovviamente riassumere tantissimo, però. Sí, de acuerdo, sí, suscribo todo. Me temo que no hay tiempo para más. Así que gracias a las dos y qué bien que hayamos podido recuperar eso. Gracias. Grazie, in attesa del prossimo incontro, adesso si avvicenderanno. Volevo solo nominare lo scrittore che è intervenuto prima, che è Rodrigo Fresán, perché, come gli dicevo poco fa, è un po' il simbolo di queste conversazioni sull'edizione, sull'editoria tra Italia e Spagna. È rappresentato dall'agenzia di Maria Lynch, è pubblicato, non lo vedo più, da Miguel, è tradotto in italiano da Giulia, il suo ultimo libro verrà pubblicato in Italia da Sur, è stato finalista al premio Finestres, insomma era ovunque, quindi grazie per essere intervenuto.